Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Godines Inversionistas, donde exploramos cómo crecer en nuestra carrera profesional, generar ingresos excedentes para después invertirlos de forma inteligente. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar nuestra pequeña serie de liderazgo. Liderazgo es un tema que pudiéramos tener un podcast dedicado solo para eso. De hecho, existen podcasts dedicados solo para eso. Y pues es un tema que no se va a acabar. Entonces podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso. Sin embargo, aquí obviamente ya la idea es brincar a temas más de inversiones y retomar temas de liderazgo conforme tengamos entrevistas, como tengamos revisiones de libros, por ejemplo, y hagamos otro tipo de cosas, de ver casos prácticos, etcétera, etcétera. Pero quisiera dejarles las bases de cuestiones prácticas que yo he visto en mi carrera profesional, tanto en forma personal como en compañeros de trabajo o en mi experiencia, ¿no? En general. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un poquito la introducción. Yo estimaría que vamos a tener unos 4 o 5 quizá capítulos de hablar de liderazgo, porque es bastante importante, es de los temas más importantes. Porque si estamos aspirando a crecer en nuestra carrera profesional, llegar a esos niveles que nos van a realmente tener una carrera, digamos, altamente exitosa, con ingresos que nos permiten invertir y todo lo que hemos estado platicando en este podcast, pues inevitablemente va a llegar el día en que nos va a tocar liderar un equipo. Ahora, y haciendo un paréntesis aquí, muchas personas, hay de los dos tipos, ¿no? Muchas personas que deciden emprender, una de las razones que prefieren emprender que trabajar para una organización es porque no quieren tener gente a su cargo. Lo cual, pues aún en el emprendimiento está topado, ¿no? Quizá como contribuidor individual sí es posible ganar más como emprendedor, pero pues nunca vas a poder realmente crecer hasta un nivel mucho más grande de lo que hubieras podido llegar como un godín si nunca estás dispuesto a contratar a nadie, ¿no? Entonces te vas a tener que enfrentar con esto tarde que temprano si quieres seguir creciendo. Ahora hay cierto tipo de profesiones, cierto tipo de especializaciones que quizá no requieran que tú tengas un equipo a tu cargo. Pensemos en un médico, ¿no? Con una alta especialidad, pues obviamente esa persona va a poder tener muy buenos ingresos y no va a tener necesidad quizá de tener un equipo, pero aún así, pues es entre comillas, ¿verdad? Porque tiene que tener un asistente, tiene que tener un equipo de personas que lo apoyen cuando haga sus tratamientos, cirugías, etcétera. Entonces siempre vamos a tener que interactuar con personas y el éxito nos va a traer, de cierta manera, tener personas a nuestro cargo. Y no tenemos por qué tenerle miedo a esto. No es sencillo, pero como todo se aprende, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de liderazgo que puede haber. Y quiero hacer el énfasis y lo voy a estar haciendo durante el episodio. No significa, desde mi perspectiva, por supuesto, que les comparto que de nuevo es algo real, tangible, de alguien que sí pues lo pone en práctica. No significa que un tipo de liderazgo es mejor que otro. Aunque la tendencia sea tratar de hacernos ver que hay un liderazgo mejor que otro. En la vida real, en la práctica, tenemos que tener la capacidad de identificar cuándo aplicar qué tipo de liderazgo. Entonces tenemos que ser buenos líderes en los diferentes estilos de liderazgo que hay. Y pues todo eso toma un tiempo, ¿verdad? Por supuesto, hoy va a ser un episodio, mi plan es hacerlo en general, sin apresurarlo. Si nos tenemos que tomar otro episodio, lo haremos, ¿verdad? Y después empezar a hablar un poquito de cosas más del día a día conforme a los diferentes niveles de liderazgo, desde una supervisión inicial hasta una posición de dirección, que es hasta donde yo puedo hablar, ¿verdad? Porque no les voy a hablar de lo que yo no he vivido. Entonces, pero bueno, tenemos varios niveles que podemos ir explorando en esa escalerita, llamémoslo así. Pero el día de hoy, de nuevo, vamos a ver los diferentes tipos o algunos de los diferentes tipos, ¿verdad? Porque obviamente esto ya es, llamémosle teoría académica, podremos nombrarlo así, y pues habrá diferentes opiniones al respecto.
Pero lo que está detrás de esto, el fondo es lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que podríamos llamar liderazgo. Bueno, antes de eso, una breve definición de liderazgo, que podrá haber muchos, ustedes podrán buscar algunas, pero un líder en sí es una persona cuya función, o parte de sus funciones, es asegurarse que de un equipo de trabajo esté alineado hacia el mismo objetivo y esté avanzando hacia el mismo objetivo. ¿Ok? Ese es lo que un líder tiene que hacer. Las condiciones bajo las cuales estas personas trabajan, lo contentas o no contentas que el grupo de personas o el equipo estén, viene siendo parte del estilo de liderazgo, no necesariamente el objetivo del líder, ¿sí? Como líderes, nuestro objetivo no es que nuestro equipo esté contento, aunque suene feo decirlo. Nuestro objetivo es lograr los objetivos que tiene el equipo. Y esto es muy importante de verlo así. Y veremos viendo ejemplos más adelante y el por qué. No es un tema familiar, no es un tema de una paternidad o un matriarcado que se genera, una relación así. No debería de ser. Y tenemos que saber separar la parte de lo laboral o lo profesional con lo personal. Entonces, pues bueno, ya les dije un poquito la definición de liderazgo que yo he visto de nuevo que es exitoso. Porque, pues en otra definición de liderazgo que está más enfocada a las personas y no necesariamente vas a ser igualmente de exitoso. ¿Por qué? Porque no vas a poder agregar valor a la organización, vas a agregar valor a las personas. Ahorita que hablemos de los estilos de liderazgo, hay estilos de liderazgo que fortalecen más al grupo, por ende el grupo es más eficiente, por ende el grupo es más productivo, a veces no, dependerá de los individuos, dependerá del grupo, dependerá de la industria. Pero si esa es la mecánica, si esa es la manera de lograr los objetivos, qué mejor, qué mejor. Y pensemos que líderes en todos los ámbitos, ¿no? Líderes desde el espectro militar, del cual se puede aprender muchísimo, hasta, bueno, corporativo, que es lo que estamos hablando hoy en día, incluso familiar también. Es una forma donde se aplica el liderazgo. Bueno, entonces sí, vamos a hablar de diferentes tipos. Tengo 5 estilos de liderazgo. Quizá no toquemos todos, no pasa nada. Aquí la idea es de nuevo que vayamos evaluando y considerando cómo pueden aplicarse en diferentes formas, ¿sí? Entonces, número 1, podríamos llamar lo que se llama un liderazgo de tipo visionario, un liderazgo de tipo transformador, ¿sí? Entonces, este estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo que vas a enfocarte en crear una visión del futuro para la organización, para el equipo, para lo que sea que ustedes están trabajando, ¿sí? Aquí, ese estilo de liderazgo normalmente motiva o alimenta la innovación y un ambiente en el cual los miembros del equipo se sientan motivados y se sientan que pueden dar más, que pueden alcanzar su potencial. En este estilo de liderazgo se enfatiza el desarrollo personal de los individuos, se promociona también o se fortalece la parte del mentoreo y pues tiene su lugar, ¿verdad? Tiene su lugar y aunque pareciera o sonara quizá un poquito, pues este es el que debería ser, ahorita vamos a ver los demás, ¿no? Después, en el tipo de liderazgo o el estilo de liderazgo 2 que traigo aquí es el estilo de liderazgo transaccional, ¿sí? Y aquí es donde vamos a enfocarnos mucho en recompensas y castigos, por así decirlo, ¿no? O consecuencias, si lo queremos llamar. Ya nadie le gusta decir castigos, ya nadie le gusta decir debilidades, hablamos de áreas de oportunidad, hablamos de resultados, pero bueno, al final de cuentas, el sentido detrás de esto es decir que si hace las cosas bien, pues va a haber una recompensa. Si no hace las cosas bien, pues va a existir cuando menos la omisión de la recompensa, que pues ya en sí mismo es, entre comillas, un castigo o una consecuencia, o tal cual va a haber algo que nos desagrade de forma personal o de forma profesional, lo cual también se podría considerar como un castigo. O de nuevo, no estoy diciendo que esta sea la mejor manera ni nada, simplemente es un estilo de liderazgo que hoy en día existe y que es humano, ¿verdad?
es aplicable incluso en ciertas circunstancias. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando en otros capítulos respecto a esta parte de poner objetivos claros, exigir de parte de nuestros líderes objetivos claros. Porque cuando tú estás en un ambiente donde no se mide claramente los objetivos, donde el liderazgo es cero transaccional, llamémoslo así, va a ser muy difícil para ti construir estas ventajas o palancas que yo le llamé en el episodio de negociación, que te van a permitir a ti lograr más. Si tú tienes muy claros tus objetivos, es muy fácil, entre comillas, ¿verdad? Bueno, tienes claro cómo lograrlo, entonces es más fácil. Y sobre todo, lo fácil de eso es que si lo logras, también todo lo que hagas adicional a eso, ya es algo que estás haciendo tú de más. Ya es innegable que estás agregando valor, es innegable que estás excediendo expectativas. Y eso es altamente valioso para ti. Entonces no es necesariamente malo que te mida o que tengas un líder que sea transaccional. Hay que saberlo usar a nuestro favor. Y como líderes hay que saber cuándo utilizar qué facetas de los estilos de liderazgo. Porque tenemos que tener facetas o momentos durante el ciclo, que podemos hablar de un ciclo anual, puede ser un ciclo semanal, puede ser un ciclo del día. Pero pensemos en el ciclo anual. Tiene que haber momentos en el año de revisiones del desarrollo de tu equipo donde tendrás que ser muy transaccional. Entonces ahí es donde se combina la primera con la segunda, ¿no? O sea, puedes ser un líder con visión, un líder transformador el 90% del año, pero hay que alocar un tiempo, hay que dedicar un tiempo para ser un líder transaccional. La gente lo agradece, nosotros lo agradecemos cuando lo hacen con nosotros mismos, porque les ponemos cosas claras, metas claras y consecuencias claras, ¿ok? Entonces, ese es el segundo estilo de liderazgo que traigo aquí. Obviamente es el monitoreo del cumplimiento, la retroalimentación un poquito más continua. Y cuando hablemos de los diferentes, cómo nos vamos a comportar en las diferentes etapas de liderazgo, nos daremos cuenta que el liderazgo transaccional es mucho más utilizado en una primera etapa de líder, ¿sí? Cuando estás en una posición tipo supervisión, pues obviamente se va a requerir más un líder transaccional, que no por eso no vas a tener otras características. Y cuando estás en una posición, digamos, más gerencial, directiva, ejecutiva o ya digamos de una junta de consejo, pues obviamente el tipo de liderazgo va a ser mucho menos transaccional, ¿ok? Entonces depende, eso es lo que hace un buen líder, detectar cuándo hay que ser de cierta forma y también con quién hay que ser de cierta forma para cumplir los objetivos del equipo. Porque si pensamos que el equipo gana, ganamos todos. Entonces no va en contra de pensar en el individuo, pero primero hay que pensar en el equipo, primero hay que pensar en la organización. ¿Okay? El siguiente estilo de liderazgo es el liderazgo de servicio, ¿sí? Son líderes que muchas veces está ligado a su personalidad, muchas veces está ligado a líderes que les gusta quedar bien con todo mundo, procuran quedar bien con todo mundo. No es nada aquí estoy hablando que es bueno o malo, ¿ok? Simplemente hay momentos para todo. Este estilo de liderazgo prioriza las necesidades y el bienestar de los demás miembros del equipo sobre el suyo. ¿En qué sentido es diferente al transformador o al visionario? En que este estilo de liderazgo se sacrifica el líder por el equipo, ¿sí? Se sacrifica el líder por el equipo. Promueve la confianza, la empatía, la lealtad, que es un punto muy claro. Ahorita lo voy a reforzar y explicar por qué digo eso. Y es efectivo cuando queremos generar comunidad, ¿sí? Ahora, el liderazgo servicial, o yo lo llamaré incluso sacrificial, obviamente estoy hablando solamente en temas laborales, corporativos, un ambiente empresarial, un ambiente godín, ¿ok? Aquí no estamos hablando del tema familiar, no estoy hablando de ningún otro tema o ninguna otras estructuras sociales, ¿ok? Porque eso podría quizá cambiar. Pero aquí estoy hablando en la cuestión godín. El estilo de liderazgo servicial, o yo lo llamaré también sacrificial, es altamente efectivo al inicio de tu etapa de liderazgo. Altamente efectivo, ¿en qué sentido? 2. 1, y lo veremos con ejemplos prácticos en los episodios que hablemos más de nuevo de los diferentes niveles, pero es muy efectivo porque le demuestra al equipo
sobre todo cuando no te conocen, que sabes hacer las cosas, que estás dispuesto o dispuesta a sacrificarte por ellos, y eso genera un alto grado de lealtad. Hay una breve entrevista que le hacen a Elon Musk. Entonces en esta entrevista él explica cómo cuando Tesla estaba pasando por momentos muy difíciles, él se quedaba a dormir ahí en la fábrica, pero en el piso así, o sea, tal cual, ¿no? Sin ni siquiera una colchita, una almohadita ni nada, ahí se quedaba dormido y trabajaba todo el día, y la gente se iba y ahí estaba, y llegaba y lo veían pues que estaba dormido y temprano se levantaba. Entonces él le atribuye mucho ese comportamiento a que la gente entonces como decimos en México, se puso la camiseta más fuerte y empezó a trabajar más y a sacar adelante la empresa, y la empresa salió adelante del problema que tenían. Ese es un claro ejemplo de liderazgo sacrificial, ¿sí? Donde yo me sacrifico más que todos los demás. Yo pongo, y no se trata nada más de el show, ¿verdad? Pero hacerlo. Creo que este es un caso extremo que, bueno, pues le funcionó, y por algo tiene la empresa que tiene y las empresas que tiene. Es un ejemplo, creo que muy interesante, lo podrán ustedes buscar. Y es un ejemplo claro, pero no solamente del liderazgo sacrificial, sino que cada estilo de liderazgo podrá tener su momento oportuno, y hay que saber cuándo usarlo. Hay que saber cuándo, otra expresión así, remangarse la camisa y meterse al tema profundo y hacer uno las cosas. Y repito, sirve también mucho para el propósito de hacerle ver a la gente, al equipo, que nosotros también sabemos hacer las cosas, y eso nos da credibilidad, genera lealtad, genera empatía. Entonces es bastante útil de nuevo en mi caso, a menos un caso extremo, que fue el ejemplo que les planteé, pero yo lo he visto esto muy útil, sobre todo al principio de las etapas de liderazgo, de tus primeros trabajos o tus primeras oportunidades como líder, y las primeras etapas con un equipo nuevo. Otra vez, esto va cambiando conforme vayas tú creciendo en la organización, conforme más tiempo y más credibilidad tengas. Por ejemplo, puede ser que este equipo con el que estás ahora, que te reporta, no te conocen, nunca han trabajado contigo, pero ya saben de tu reputación, ya tienes una credibilidad importante. Entonces ese respeto o esa lealtad se transmite, ¿sí? Si un líder que ellos respetan, si unos compañeros que ellos respetan hablan bien de ti, eso se transmite, y ya no tienes que volver a hacerlo, ¿ok? A menos de una situación como el ejemplo que les di de Elon Musk, donde es conveniente hacerlo, ¿no? O por ejemplo que tienes que tomar una decisión difícil, digamos que en una parte gerencial, tienes que despedir a un grupo de personas, pierdes la lealtad o hay un poquito de inconformidad. Tomar actitudes de liderazgo sacrificial o liderazgo servicial es bastante efectivo, ¿ok? Y esto de nuevo podría verse quizá en la forma en que lo digo como un tipo de manipulación o algo así, y lo fuera si solamente estuviéramos actuándolo, ¿verdad? Pero si lo estamos haciendo, pues no, simplemente son los hechos, ¿verdad? La realidad, que es, mira, el líder se queda más tarde que nosotros, el líder llega más temprano que nosotros, el líder está sacando el doble de ventas, por ejemplo, el líder está haciendo lo que tenga que hacer y nos está poniendo el ejemplo a todos. Pues no es una manipulación, no es que estás tú jugando con estos temas, estás poniéndolo en práctica y de forma natural. Esto va a generar cosas positivas en el equipo. Yo no recomendaría prácticamente ninguno de estos estilos de liderazgo tenerlo todo el tiempo, y el estilo de liderazgo servicial o sacrificial es uno de las trampas, yo diría, más comunes que he visto en líderes jóvenes, y una de las razones por las que no pueden crecer más en las organizaciones. No es que sean malos líderes, pero se ponen tan delante del equipo, absorben tanto los sacrificios o los impactos del equipo, que están saturados y no pueden con más. Y sí, tienen un equipo muy leal, se forman relaciones muy bonitas, pero se satura el líder, no puede crecer, no puede desarrollar a su equipo, y el equipo en completo se estanca.
Entonces, no es una ley, por supuesto, pero es lo que yo he visto. Y esto va muchas veces de la mano de la personalidad de los líderes. Hay líderes que tienen una personalidad que es más servicial, entonces se les da más fácil esto, y como trae buenos resultados al principio, que es normal, ¿verdad? Al principio ser así, sobre todo cuando en tu primera oportunidad de líder, pues normalmente te la dan porque eres bueno en lo que haces. Y entonces si eres bueno en lo que haces, eres bueno en lo que la mayoría de los miembros del equipo o todos los miembros del equipo hacen también. Entonces te gusta poner el ejemplo y comienzas a convertirte o se convierte en un estado continuo, que no es, de nuevo, yo no lo recomendaría. Después vámonos al siguiente estilo de liderazgo que tenemos por aquí, que es líderes autocráticos, ¿sí? Un poquito más dictatoriales, ¿no? Donde esa persona, el líder, toma decisiones unilateralmente, sin considerar a los miembros del equipo. Se caracteriza por tener un alto grado de control y de, pues, micromanagement le podríamos llamar. No es un estilo de liderazgo, de nuevo, que sea popular o que se comente o se promueva. Al contrario, pero déjenme hablar bien de este estilo de liderazgo por un momento. Este estilo de liderazgo es altamente útil en momentos de crisis. En momentos de crisis, y es una falla que yo veo en los grupos organizacionales o incluso en organizaciones como un todo, donde en momentos de crisis nadie quiere tomar la decisión. ¿Por qué? Pues porque la decisión conlleva un alto grado de riesgo, que entre paréntesis pues también puede tener en sí mismo un alto grado de recompensa. Pero muchos líderes no quieren tomar decisiones. Y esto trae un problema también en el equipo. Porque el equipo se siente en medio de una crisis. Y tú, por ejemplo, estás en una crisis y tú quieres levantar una votación democrática. Pues eso nunca vas a llegar, mínimo a la primera, a un consenso. Entonces, como tú estás creando solo una división y estás en un momento de crisis, entonces lo único que va a hacer eso va a extender más la crisis o va a incrementar la complejidad de la crisis o la gravedad de la crisis. Entonces, un líder autocrático que toma decisiones unilateralmente, que no consulta a los miembros del equipo, en un momento de crisis es altamente recomendable. Y no es fácil, ¿verdad? Porque hay que tomar las decisiones, hay que tener ese valor. Y créanme, muchas veces los equipos, yo lo diría casi como una regla, lo que yo he visto en mi carrera profesional, te van a respetar más y vas a generar más credibilidad y lealtad si tú tomas las decisiones. Te van a criticar después, quizá, pues sí, o pues eso quizá en otro momento lo podremos ver, ¿no? Como líderes siempre estamos en una posición donde vamos a recibir crítica a nuestras espaldas seguramente, ojalá de frente, en contextos adecuados, digámoslo así, pero ojalá, no siempre, la mayoría de veces, pues hay que estar conscientes que la gente va a hablar de nosotros, el equipo va a hablar de nosotros, el equipo nos está viendo todo el tiempo. Hay que estar muy conscientes de esas cosas y las hablaremos más adelante, pero créanme que cuando un líder es autocrático en momentos de crisis, en momentos de alta incertidumbre, no tiene que ser una crisis, pero alta incertidumbre, se valora y se aprecia, ¿sí? Entonces, bueno, todos los estilos de liderazgo tienen su momento. El siguiente estilo es un estilo más democrático, ¿sí? Este estilo democrático, pues un poquito sonaría lo opuesto al autocrático, ¿sí? Y se involucran todos los miembros en la toma de decisiones, se valoriza todas las ideas, se promueve un sentido de pertenencia, ¿sí? Y promueve la comunicación, la colaboración y pues la resolución de problemas. Esto está ligado al primero que veíamos, ¿no? Normalmente va a estar más ligado a un tipo de liderazgo transformador o visionario, ¿no? Energético, también lo podríamos llamar así,
Pero no necesariamente. Realmente puedes combinar cualquier estilo de liderazgo con el que quieras. Quizá aquí el autocrático y el democrático no combinen tanto. Pero repito, aquí estamos hablando de momentos. O bueno, yo le estoy hablando de momentos, etapas. Porque puede haber un momento en el día, puede haber un momento. Y tú tienes que tener tu estilo que va muy apegado a tu personalidad. Eso es una realidad. No nos podemos separar de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestros valores, de nuestros principios que, como lo vimos en el primer episodio, pues de antemano deben de estar alineados con los de la organización, ¿verdad? Entonces, asumiendo que eso está alineado, bueno, pues tú vas a ser un reflejo de la organización, por lo tanto, tus valores ya están alineados con los de la empresa, entonces ahora tú puedes ayudar a tu equipo a que se alineen esos valores también. Entonces, en el tema democrático, de nuevo, aunque podría sonar ventajoso, podría sonar interesante o aspiracional, que yo me gustaría que todos mis líderes fueran así, no siempre es recomendable, porque de nuevo puedes generar divisiones innecesarias y conflictos innecesarios, donde yo he visto que es muy bueno tomar a la gente en cuenta en cuanto a tal cual la toma de decisión. Tiene mucho que ver con el desarrollo de carrera de todos, tiene mucho que ver con las actividades de integración o de cultura organizacional, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso, dependiendo, otra vez, el momento en el que te encuentres tú de liderazgo, pero hablemos de liderazgo inicial, ¿no? Una etapa inicial, un equipo pequeño, un equipo digamos que entre 5 a 12 personas, donde pues eres su líder primerito, ¿no? Bueno, ahí, en general, va a sonar un poquito, quizás simple el ejemplo, pero, oye, ¿dónde hacemos la fiesta de Navidad? ¿Dónde nos reunimos en la fiesta de Navidad? ¿Qué vamos a comer en la fiesta de celebración de nuestros logros? Ese tipo de cosas, si las tomas tú como líder y tú tomas todas las decisiones, pues estás perdiendo una gran oportunidad de involucrar al equipo, del equipo se sienta parte de. Si, por ejemplo, aterrizándolo un poquito más a algo profesional, vamos a suponer que hay que hacer una presentación o va a venir el jefe de nuestro jefe o 2 niveles más arriba y se nos está asignando un tiempo para hacer una presentación de nuestro trabajo, ya sea digital o presencial o como sea, ¿no? Pues tomar en cuenta a la gente, decir, bueno, quizá tú como líder eres el responsable de presentar el 80% del tiempo, pero, oye, tú como líder intencionalmente dejas ese 20% para que la gente con sus ideas construyan qué es lo que quieren hacer o qué les gustaría hacer. Otra vez, estamos hablando de una etapa inicial, ¿sí? Entonces, es darle esos espacios a la gente para que se desarrolle, para que pueda haber esta democracia, pero no podemos ser democráticos para tomar todas las decisiones. Eso sería un error muy grande. Podemos ser democráticos todo el tiempo, pero para cierto tipo de decisiones, ¿sí? Que no sean de un alto impacto para todo el equipo. ¿Por qué? Porque al final tú eres el responsable de ese equipo. Entonces, tú después no vas a poder regresar con el equipo y decir algo falló porque ustedes tomaron una mala decisión. Y también, suponiendo que el equipo toma una mala decisión, tú no vas a poder decir a tus líderes, no, pues es que mi equipo tomó la decisión. Pues tú eres el líder, por algo te están poniendo a ti como líder. Tú eres la persona que al final de cuentas es tomar las decisiones, evaluar las decisiones y no todo, y eres la persona que te están poniendo ahí porque pues tienes la experiencia y planteaste una visión que es crítico, lo hablaremos después como algunos de los pilares generales de la organización. Sí, todos los líderes debemos de tener una visión clara. Entonces tu trabajo es poner esa visión y claro, generar esos espacios donde el equipo puede ser democrático, donde el equipo puede tomar decisiones y donde tú también puedas empezar a detectar qué personas tienen las capacidades de liderazgo. Bueno, ese es el estilo democrático y un poquito de cuándo podría aplicar, ¿sí? Ahora, hay otro estilo de liderazgo que es un estilo de liderazgo, digamos que de mínima guianza, ¿sí? En donde se les permite a los equipos tomar la iniciativa en su trabajo, ¿sí? Se caracteriza por un alto grado de autonomía y de confianza, ¿sí? Y puede ser efectivo, eso también puede ser muy efectivo
donde los equipos son altamente especializados, es decir, ya todos tienen una preparación altísima, todos tienen una experiencia muy grande, o ya estás hablando en posiciones más directivas, ¿sí? Donde nuestro trabajo como líderes es poner una visión estratégica. El trabajo de los gerentes o los primeros directores es generar la táctica, el plan de cómo van a ejecutar, y después van a más abajo, decir, ok, cómo ya la ejecución, la medición de la ejecución, etc. Entonces, dependiendo obviamente el lugar en la que estás en la jerarquía o el lugar en el que el equipo se presenta, pues ese es donde vas a tomar una decisión de voy a ser un líder más presente o más ausente. Y otra vez, esto no necesariamente es malo, bueno o malo. Es decir, tú puedes tener un equipo, puedes tener un puesto directivo, pero por una situación estás liderando un equipo, digamos, de investigación y desarrollo. Y ese equipo es un equipo que sí está muy alto en la organización, pero requiere un tipo de liderazgo, tipo supervisión. Bueno, pues ahí vas a aplicar principios, quizás aplicaste al principio de tu carrera. Entonces, de nuevo, aquí el objetivo de este podcast es darles esta visión no teórica, que son los 5 estilos o los 6 estilos que toqué, que podrá haber más o podrá haber los mismos con diferentes nombres o mezclas de estos, pero aquí el mensaje principal que les quiero dejar es cómo estos estilos son intercambiables y deben de ser intercambiables. Y que lo difícil de esto, o la experiencia, o el buen líder, es el líder que va a volverse un experto en identificar qué estilo de liderazgo es el adecuado para el momento, la persona, el equipo, las circunstancias. Eso es lo difícil, ¿sí? Eso es lo difícil. Y lo iremos viendo más adelante. Espero que esto les haya servido bastante. Creo que les di ejemplos muy prácticos de cómo cada estilo de liderazgo tiene su lugar y tiene su momento. Si ustedes ya están en una posición de liderazgo o lo están aspirando, pues les invito, como siempre, a observar, a reflexionar, a tener estos tiempos de introspección, de ser qué tipo de líder soy, qué tipo de líder quiero ser y cuál hubiera sido la mejor forma de liderazgo en estas circunstancias. ¿Por qué lo que hizo mi líder o X otro líder en esas circunstancias estuvo bien o estuvo mal? Conforme a estas, digamos, estilos de liderazgo, ¿sí? De nuevo, espero que les haya servido muchísimo. En el siguiente episodio seguiremos hablando del liderazgo, ya partiendo un poquito más de cuáles son las bases del liderazgo y cómo esas bases del liderazgo aplican a todos los estilos y aplican a todos los niveles de la organización, para también ya entrar a, ok, estoy en mi primer nivel de líder, cuáles son las mejores formas, cuáles son las mejores ya prácticas, es decir, qué cosas puedo poner en práctica el día de mañana con mi equipo que me van a ayudar a ser un mejor líder, me van a ayudar a agregar más valor a la organización para poder seguir creciendo, tener mejores ingresos, poderlos invertir y lograr el propósito por lo que creamos este podcast, que de nuevo espero que les esté sirviendo mucho. Agradezco su tiempo. De nuevo, si no han seguido la página de LinkedIn, háganlo. También estamos en algunas otras como Facebook, pero la verdad es que no le pongo mucha atención ahí. LinkedIn estamos construyendo poco a poco la comunidad para después a esa sea nuestra plataforma principal para mandar otro tipo de comunicaciones, otro tipo de dinámicas o cosas interesantes para ustedes. No les quito más su tiempo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.